Todos sabemos que una idea creativa puede ser el motor detrás de una campaña de éxito. Pero, ¿qué pasa cuando esa idea no está conectada con el público correcto? ¿Cómo podés saber si tu idea creativa va a ser un éxito o un fracaso? En este video vamos a ver 10 pautas de cómo evaluar una idea para asegurarnos de que no solo sea brillante, sino también efectiva. Y ojo, porque en el punto 7 vamos a ver un error muy común que puede estar saboteando tus campañas sin que te des cuenta. La primera pauta es, ¿apunta a Diana? ¿El target se va a identificar con la campaña? ¿Responde a un insight? Este punto se refiere a si la idea está dirigida correctamente al público objetivo. Por ejemplo, si estás vendiendo una línea de ropa para adolescentes, ¿el tono de la campaña resuena con sus intereses actuales? Capaz, usar referencias a tendencias de moda en TikTok o incluir influencers juveniles ayudaría a conectar. El mensaje debería abordar sus problemas, como encontrar ropa a buen precio, sus sueños de verse a la moda, anhelos de expresar su individualidad, su personalidad. Además se tiene que apoyar en otros insights como el deseo de pertenecer a un grupo o destacar en redes sociales. Si todo esto está bien alineado, la campaña va a tener una mayor probabilidad de tener éxito. Punto 2. ¿Dice lo que tiene que decir? Es decir, ¿expresa una proposición única y diferente? ¿Deja absolutamente claro cuál es el mensaje? En este punto se evalúa si el mensaje es claro y está bien expresado. Por ejemplo, una campaña que promociona un seguro de auto debe dejar claro por qué es diferente o superior a los demás. Si el mensaje es que tu seguro es el más rápido en responder ante accidentes, este mensaje tiene que estar claramente destacado en la creatividad. Una ejecución confusa o visualmente abrumadora o compleja puede distar del mensaje principal. Lo ideal es que cada elemento de la campaña, desde el eslogan hasta el gráfico, lleve al usuario a entender perfectamente lo que se le está diciendo. 3. ¿Es relevante y diferenciadora? ¿Diferencia a la marca de sus competidores? Es decir, la idea no solo tiene que conectar con el target, sino que también se tiene que diferenciar de la competencia. Por ejemplo, pensando en marcas de cereales que ambas promueven una vida saludable. Una puede diferenciarse con una campaña visualmente llamativa que conecta la salud con momentos de felicidad familiar. Aunque el beneficio de salud no sea exclusivo, el enfoque emocional puede hacer que su mensaje sea más memorable y distinto de su competencia. Y el desafío acá es que el mensaje sea lo suficientemente único para que tu marca no se pierda entre las demás. 4. ¿Cómo de grande es la idea? ¿Estamos ante un concepto clave que constituye una viralidad? ¿Es inesperada, inusual o en definitiva notoria y sorprendente? ¿Es escalable? Esta pauta trata sobre la magnitud y el potencial de la idea. Por ejemplo, la campaña de Share a Coke de Coca-Cola, donde pusieron nombres comunes en las latas. Fue una gran idea que no solo sorprendió, sino que fue memorable y escalable. La idea funcionaba en distintos mercados y se podía extender a varios formatos, desde la publicidad tradicional hasta redes sociales, donde los usuarios compartían fotos de sus latas personalizadas. La clave es pensar si la idea tiene el potencial de crecer más allá de una sola ejecución, y si puede adaptarse a diferentes plataformas. 5. ¿Es simple y clara? Considera que nuestra audiencia está expuesta a una avalancha de mensajes cada día. ¿Este mensaje es suficientemente simple y directo o es ambiguo? Pensá que cualquier cosa que pueda ser malinterpretada va a ser malinterpretada. ¿Es ese el caso? Es decir, el mensaje tiene que ser fácil de entender en este entorno de saturación publicitaria. Por ejemplo, necesitas una campaña para el lanzamiento de un nuevo celular con una cámara superior. En lugar de nombrar todas sus características técnicas, puedes simplificar el mensaje con algo como captura momentos como nunca antes. Este mensaje es claro y directo, no requiere de explicaciones complejas. El objetivo es que el mensaje no deje dudas ni confusiones en el público. 6. ¿Qué dejará tras de sí? ¿Hay riesgo de que se recuerde la pieza, pero no el mensaje? ¿Hay riesgo de que se recuerde la pieza, pero no la marca o el producto? La idea tiene que construir un vínculo a largo plazo entre la marca y el público. Por ejemplo, las campañas de Dove como Real Beauty no solo fueron memorables en el corto plazo, sino que lograron generar una conversación global sobre los estándares de belleza. Esta campaña no solo construyó afinidad hacia la marca, sino que también permitió a Dove posicionarse como una defensora de la autoestima, algo con lo que la seguimos identificando muchos años después.
Lo importante es que la campaña deje una huella duradera que asocie el mensaje con la marca, creando empatía y una conexión genuina. 7. ¿Qué papel juega la marca? ¿Podría servir para otro producto o marca, por ejemplo, de la competencia? ¿Es la marca inseparable de la idea? Acá lo que queremos cuestionar es si la marca está claramente asociada con la campaña. Por ejemplo, un anuncio de Nike que promueve el lema Just Do It está tan intrínsecamente relacionado con la marca que sería difícil imaginárselo para otro competidor. Si tu campaña, por el contrario, se puede adaptar fácilmente a la competencia sin que nadie se diera cuenta, entonces no es por ahí. Es muy importante que la ejecución y el mensaje sean inseparables de la identidad de la marca. 8. ¿Va a conectar con la audiencia? ¿Es creíble? ¿Es movilizadora? Este punto evalúa si la idea generará el impacto necesario para que el público se interese. Ejemplo, las campañas que apelan a emociones fuertes como los anuncios de Like a Girl de Always. Este tipo de campañas logran una conexión emocional muy fuerte porque abordan temas relevantes como el empoderamiento femenino y movilizan a la audiencia a reflexionar sobre el tema. Pero la conexión no puede ser solamente emocional, sino que también tiene que ser creíble. El público tiene que ver la campaña como auténtica y confiable. 9. ¿Tiene futuro o solo presente? ¿Es una campaña o un one-shot? ¿Puede perdurar, evolucionar y crecer? Por ejemplo, la campaña Red Bull te da alas. Duró más de una década porque la idea central es lo suficientemente amplia como para ser reutilizada en distintas ejecuciones, desde comerciales de televisión hasta patrocinios de deportes extremos. Si la campaña es solo una solución a corto plazo, corre el riesgo de perder relevancia rápidamente. La idea es que la idea tenga una vida útil larga y permita múltiples interpretaciones y ejecuciones. 10. ¿Propone una experiencia? ¿Propone algo más allá de la venta? ¿La audiencia lo va a compartir? Este punto se enfoca si la campaña invita a la audiencia a participar, sentir o actuar de manera diferente. Por ejemplo, los anuncios interactivos de Spotify que permiten a los usuarios elegir sus propias experiencias musicales son un ejemplo perfecto de cómo las marcas pueden involucrar directamente al público. Esto no solo genera una respuesta emocional, sino que crea una experiencia activa que los usuarios probablemente quieran compartir. Lo importante es que la campaña no se quede solo en la exposición de un mensaje, sino que invite a la acción y genere algo más allá de la compra. En conclusión, evaluar la idea es mucho más que admirar su creatividad. Acabamos de ver 10 pautas clave para evaluar si una idea realmente tiene lo necesario para triunfar, desde asegurarnos de que conecta con el público correcto hasta verificar si esa idea tiene un impacto a largo plazo. Tenemos que ver si la idea realmente se distingue en un mercado competitivo, si tiene la capacidad de crecer y sobre todo si conecta con las emociones y necesidades de la audiencia. Entonces, si este video te ayudó a tener más claridad en tus procesos creativos, no olvides suscribirte y darle like. Y también, si quieres profundizar en temas o conceptos relacionados al marketing o la publicidad, te invito a ver otro de mis videos.